soy Gianluca Cornetta, profesor de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad San Pablo CEU, y bienvenidos a Tech Talks for the Masses. En este episodio os hablaré de las tecnologías cloud. Empecemos. El cloud computing y la nube en sí mismas no son unas tecnologías, sino más bien un nuevo paradigma tecnológico de distribución y de uso compartido de recursos, que se fundamentan en tecnologías de virtualización de infraestructura de computación y funciones de red. Por tanto, podríamos decir que el cloud computing representa la acción de ejecutar cierta carga de trabajo en la nube, que la nube es el entorno donde se ejecutan las aplicaciones y que las tecnologías son los componentes hardware y software que se utilizan para diseñar y desplegar nubes. Podemos clasificar las nubes en públicas, privadas, híbridas y multiclouds. Antes, la diferencia entre estos tipos de nubes radicaba básicamente en la ubicación y en la propiedad de la infraestructura de IT. Pero con el tiempo, las diferencias que una vez eran muy marcadas se han ido desdibujando, ya que los conceptos de ubicación y de propiedad son ahora más abstractos. De hecho, los proveedores de nubes públicas ofrecen servicios que pueden ejecutarse en los centros de datos de sus clientes, y las nubes privadas pueden ejecutarse también en centros de datos alquilados. Las tecnologías han ido evolucionando, por ello no existe una arquitectura de nube única. Todas las nubes necesitan un sistema operativo. Sin embargo, la infraestructura puede apoyarse tanto en servidores dedicados como en servidores de virtualización o de contenedores, que extraen y agrupan dinámicamente recursos escalables en una red. Una nube pública es un conjunto de recursos virtuales escalables que se apoyan en una infraestructura que pertenece a una empresa externa que se encarga también de gestionarlos. La empresa propietaria proporciona a sus clientes las interfaces para acceder a los recursos disponibles. Los principales proveedores de nubes públicas son Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure. Las nubes públicas se configuran de la misma manera que las nubes privadas. Ambas usan tecnologías de virtualización de recursos e infraestructura hardware e interfaces administrativas y de control para automatizar el despliegue y el escalado del sistema. Sin embargo, las nubes privadas tienen un acceso aislado y están diseñadas para el uso exclusivo de un usuario final. No obstante, mientras al principio estas nubes se ejecutaban on-premise, es decir, en la infraestructura local del usuario, ahora las empresas están empezando a desplegarlas en centros de datos alquilados. Una nube híbrida es una arquitectura que permite la organización y la portabilidad de cargas de trabajo en dos o más entornos heterogéneos que pueden incluir al menos una nube privada y una pública, dos o más nubes privadas, dos o más nubes públicas, un entorno virtual o un servidor dedicado, bare metal, conectados a una nube pública o privada. Las nubes que forman un sistema híbrido pueden conectarse o a través de una red local, LAN, una red de área amplia, WAN, una red privada virtual, VPN, o interfaces programáticas conocidas como APIs. Mientras un cloud híbrido contiene varios tipos de implementaciones, públicas o privadas, integradas a través de interfaces de red o programáticas, un sistema multicloud hace referencia a una implementación con al menos dos nubes del mismo tipo, públicas o privadas, proporcionadas por distintos proveedores. Los modelos de servicios en la nube más conocidos son Infrastructure as a Service, IaaS. Este modelo es el más flexible y proporciona a los usuarios infraestructura de computación, de red y de almacenamiento virtualizadas y las interfaces para su administración y escalado. Por tanto, es responsabilidad del usuario ocuparse de la administración del sistema operativo, de los entornos de ejecución y de la gestión de los datos y de las aplicaciones desplegadas. Ejemplos de proveedores de servicios IaaS son AWS, Google Cloud y Microsoft Azure. Platform as a Service, PaaS. En este modelo, un proveedor de servicios externos se encarga de proporcionar y gestionar el hardware y una plataforma de software de sistema operativo, entorno de ejecución y middleware. El usuario solo debe preocuparse de la aplicación y de sus datos. Un ejemplo de proveedores de servicios SaaS son Heroku, DigitalOcean y Google App Engine. Container as a Service, KaaS. Este modelo puede considerarse un punto intermedio entre las IaaS y las PaaS.
Se trata de una forma de virtualización, orquestación y escalado de infraestructura y servicios basada en contenedores y que se puede implementar tanto en la nube como on-premise. Software as a Service, SaaS. En este modelo, el usuario puede acceder mediante suscripción a una aplicación en la nube junto a toda su infraestructura hardware y software subyacente. Ejemplos de servicios SaaS son Google Docs y Microsoft Office 365. Anything as a Service, XaaS, es un modelo en el cual el usuario puede acceder on demand a distintos servicios en la nube, como por ejemplo hardware, servicios de telecomunicación, VoIP, SMS, etc., seguridad, etc. Existe también otro paradigma de despliegue de aplicaciones software en la nube conocido como arquitectura serverless. Se trata de una técnica de diseño del software que permite a los desarrolladores el despliegue y la ejecución de servicios en la nube sin tenerse que preocupar de la gestión de la infraestructura subyacente. Es el proveedor de servicios que se encarga del despliegue, escalado y aprovisionado de los servidores. Existen distintos paradigmas serverless. Backend as a Service, BaaS. En este modelo, el proveedor de servicios proporciona el middleware y las interfaces de acceso programáticas, APIs, para que el usuario pueda conectar su aplicación a una serie de servicios en la nube gestionados por el mismo proveedor. Estos servicios incluyen bases de datos, mecanismos de autenticación, notificaciones push, motores de machine learning, etc. Ejemplos de plataformas BaaS son Google Firebase y AWS Amplify. Function as a Service, FaaS. En este modelo, el usuario puede desplegar dinámicamente microservicios en contenedores efímeros. Los microservicios se activan en respuesta a algún evento o petición externa y son desplegados solo durante el tiempo necesario para su ejecución. En este modelo solo se generan coste cuando se despliega el servicio. Ejemplos de plataformas FaaS son AWS Lambda, Google Cloud Function y Azure Function. Las tecnologías cloud ofrecen un conjunto de soluciones muy amplio e incluso abrumadoras para un usuario no experimentado. Formar ingenieros con los conocimientos y las habilidades necesarias para escoger la tecnología, la arquitectura o el proveedor de servicios cloud adecuados es de vital importancia para las empresas del sector de las TIC. Abordar todas estas tecnologías con el detenimiento y la profundidad que merecen solo es posible en un grado específico como el grado en Ingeniería de Sistemas en la Nube e Internet de las Cosas ofertado por la Universidad San Pablo CEU. Muchísimas gracias por su atención. Si este vídeo le ha gustado, no olvide suscribirse a este canal, poner un like y compartir este vídeo con familiares y amigos. Si está interesado en conocer más detalles sobre la oferta formativa del CEU en tecnologías cloud e IoT, no dude en contactarnos a través de los emails que se muestran en sobreimpresión. Estaremos encantados de atenderles, contestar sus preguntas y resolver todas sus dudas. Nos vemos en el próximo episodio de Tech Talks for the Masses.